Soy paraguayo y me gustaría relatar algunas historias de mi país, que igual que en México, tiene su lado oscuro. Lo primero es un suceso que me ocurrió cuando tenía 11 años. Cabe destacar que actualmente tengo 26 y fue en la localidad de Pirayú, una zona rural que vive de los cultivos y la cría de animales. Vivía con mis abuelos, ya que mi madre me dejó para ir a trabajar en la ciudad apenas cuando yo tenía 6 meses. Desde que era pequeño, siempre acostumbraba a dormirme como sobre las 7 de la noche. En aquellos tiempos no había luz eléctrica y solo podríamos tener luces de lámparas para la noche. Y en el contexto de la historia, nos ubica en una época en la que llegó tanto la escasez de alimentos que dependíamos en gran parte de la caza y la pesca. En uno de esos días decidieron ir a pescar como tantas otras noches, lo cual no era algo inusual, porque de noche se podía pescar mejor, se atrapaban peces más grandes, ya que por lo general salen a cazar peces más pequeños por la noche. Yo estaba rogándole al abuelo para que me llevara con ellos. Al final, accedió, tras tanta insistencia. Íbamos a ir mi tío Joel, mi abuelo Artemio, un vecino llamado El Isidro y un señor llamado Manuel, que era un buen amigo de mi abuelo. Con todo en orden, nos preparamos y tomamos rumbo hacia el arroyo. Para esto mi abuela, una cristiana temerosa de las cosas del mal, me dijo que si pasaba algo malo, me daba miedo, me pusiera a rezar, que para nada me moviera del lado de mi abuelo. Todos salimos de mi casa y caminamos entre la selva, totalmente oscura. Había un silencio sepulcral en ese momento. Mi abuelo me tomó de la mano y me dijo: «Mira, Diego, tal vez escuches cosas extrañas o te parezca que están llamando pidiendo ayuda. Por ningún motivo te vayas o te alejes de mí, y si vas a hacerlo, por favor, avísame». Yo asentí con la cabeza y seguí caminando a su lado, mientras íbamos pasando la oscura selva, y el camino se iba haciendo más y más diferente. Estaba lleno de rocas y con varias ramas que te hacen difícil el paso. Tal vez por esto mi abuelo no quería que me dejara de sujetar a su mano, pensé. Cuando de pronto sentí la palma de una persona en mi hombro. Se sentía tan fría como si fuera hielo. Yo pensé que era mi tío, que traía el agua potable con hielo para el grupo. «Ya basta. Apóyate en las ramas, que yo estoy cansado». A lo cual mi abuelo replicó qué era lo que estaba pasando. «Es que Joel se está apoyando en mí con su mano fría, y eso hace que me canse y me retrase». «¿Qué dices? Pero si Joel está al frente de nosotros, cortando las ramas con el machete para abrir camino». Cuando escuché esto, le dije a mi abuelo que no me mintiera, a lo que él me respondió que no dudaba de mí, pero que solo sujetara su mano y que si sentía o veía algo, le dijera inmediatamente. Seguimos avanzando, pero mientras me estaba despertando el miedo, mientras subíamos los montes, los árboles se cerraban y apenas se podía ver el cielo. Luego de caminar unos 10 minutos, se empezó a escuchar unos silbidos. Le dije a mi abuelo rápidamente, pero la respuesta era la misma: «Continúa caminando». Mientras más nos adentrábamos en la oscuridad de los árboles, pude ver 2 ojos resplandecientes que me miraban directamente. Y antes de que yo pudiera pronunciar palabra, mi abuelo me dijo: «Solo sigue caminando, hijo.
ya mero vamos a llegar. Supongo que lo dijo porque mis manos temblaban como nunca. Cuando por fin llegamos, pude ver el cielo despejado con las estrellas, también el agua que reflejaba la luz de la luna. Así nos pusimos a preparar las cañas caseras y los cebos para empezar a pescar. Tomamos diferentes lugares y tiramos las carnadas al arroyo. Al rato se podía escuchar cómo salían los peces del agua. Para este punto ya me estaba tranquilizando. Es más, hasta había conseguido pescar unos bagres bastante grandes. Luego al rato, mientras seguía esperando que picaran más pescados, levanté la mirada al otro lado del arroyo. Pude notar una sombra oscura que tiene la apariencia de un señor con un sombrero apoyado en un árbol. También podía distinguir que estaba fumando un cigarrillo, ya que se veía la brasa prendida a la altura de la cabeza. Me dio un temblor en todo el cuerpo, y quise gritar, pero la voz no me salía. En el intento vi que el hombre levantó su sombrero, como saludando. Ahí le vi unos ojos llameantes, mirándome fijamente. Cerré los ojos y me levanté corriendo donde estaba mi abuelo. Le conté todo eso y quedó en silencio. Y luego me dijo que ese era un ser que no nos podía hacer daño, que puede molestarnos, pero que debemos ignorarlo, porque el miedo es lo que lo alimenta y te asusta poco a poco hasta poder acercarse lo suficiente, y allí es donde realmente te puede hacer daño. Más que tranquilizarme, se disparó el miedo, por lo que preferí quedarme a su lado y esperar a que pudiéramos pescar lo suficiente para irnos. Él asintió y me senté a su lado, esperando que terminara ese momento. Ahí llegó don Manuel y le invitó a tomar a mi abuelo, usual en la salida de excursión, pero al ver mi estado de miedo, decidió negarse. Escuchó el aullido de un perro muy lejos y el tronar de un par de disparos. Mi abuelo me alzó en brazos e indicó a los compañeros que todos fuéramos a buscar a su amigo, ya que él sabía a la perfección que don Armando traía un arma consigo. Mientras corríamos hacia el lugar, se escuchó todo tipo de disparos, mucho más cerca. Nos apresuramos y lo vimos. Estaba a lo lejos en la cima de un montículo de arena, con su lámpara en la mano, mientras que en la otra estaba sosteniendo la pistola. Todos corrimos apresuradamente, siguiendo la luz de su lámpara, pero mientras subíamos de repente se apagó. Luego se escucharon varios disparos más, seguido de un grito desgarrador y apagado. Todos nos quedamos en shock por un instante, pero luego mi abuelo reaccionó, volvió a correr y nosotros detrás de él. Cuando llegamos a la cima pudimos encontrar su pistola en el suelo y el montículo de arena removido de tal forma como si hubiera habido una riña. Mi abuelo se desplomó al suelo y dijo, entrecortado: ya se lo llevó, ya se lo llevó. Se levantó y dijo que nos pusiéramos a buscarlo, que no nos separemos y que intentáramos gritar su nombre. Estuvimos así por casi 2 horas. Yo estaba aterrado y luego de ese tiempo mi abuelo nos dijo desconsolado que ya mejor volviéramos a casa, que no había nada más que hacer por su amigo, solamente orar por su alma. Cuando volvimos, mi abuela, al ver mi rostro de pánico, se le acercó a mi abuelo y le preguntó qué había pasado. A lo que él le contó triste el evento. Ella tan solo inclinó la cabeza y empezó a rezar para que su alma descansara en paz. Esa noche apenas pude conciliar el sueño, y más porque cada vez que intentaba dormir
En mis sueños sentía que el hombre del sombrero me volvía a mirar y se abalanzaba para atraparme. Yo despertaba sudoroso y con pánico, nuevamente, y así fueron todas las veces que intenté cerrar los ojos esa noche. Finalmente amaneció y mi abuelo se fue al pueblo a contar lo que había sucedido. Debían realizar una búsqueda general entre los ciudadanos, pero en el rostro de todos había un gran desánimo. Decían que si él se lo llevó, era imposible volver a encontrarlo. Buscaron por 2 días, pero sin resultados. Al final, todos decidieron que lo mejor era ir a velar su alma, para que ésta llegara al descanso eterno. Pero al tercer día, cuando se preparaban las cosas para empezar el rezo, como a eso de las 2 de la tarde, desde la selva se veía bajando una persona hacia donde estaba nuestra casa. Mi abuelo se preguntaba quién podría ser, pero cuál fue nuestro terror al ver que era don Manuel. Mi abuelo corrió gritando su nombre, y cuando todos fuimos tras él, vimos a don Manuel totalmente flácido. Sus ropas estaban desgarradas, arañado en gran parte del pecho, y la oreja tenía un gran corte que estaba sangrando. Además, parecía estar delirando. No reaccionaba a nada. Sus ojos se veían perdidos, viendo fijamente en el espacio, y un semblante general de horror y pánico.